El mensaje breve de enseñanza del Evangelio de hoy se titula Ser un discípulo de Cristo. Repito, ser un discípulo de Cristo. Una pregunta para ti. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es alguien que está siguiendo a Jesucristo, siendo cambiado por Jesucristo y está comprometido con la misión de Jesucristo que se encuentra en el libro de Mateo capítulo 4, versículo 19. Porque un discípulo ayudará a otras personas a convertirse en discípulos al entablar relaciones para ayudar a las personas a confiar y seguir a Jesucristo. Que se encuentra en el libro de Mateo capítulo 28, versículos 18 a 20, que incluye todo el proceso desde la conversión hasta la maduración y la multiplicación. El que dice que vive en él debe andar como Jesús anduvo. 1 Juan 2 en 6. Un verdadero hijo de Dios disciplinado y discipulado es un cristiano santificado, consagrado, nacido de nuevo y lleno del Espíritu. Un cristiano que no se avergüenza del Evangelio ni se avergüenza de aquel a quien realmente ama. Un verdadero discípulo es aquel que continuamente comparte su fe de manera efectiva, reconociendo que todo don bueno y perfecto que tiene dentro de él proviene de Cristo Jesús. Un verdadero discípulo persevera hasta el final, tomando y cargando su cruz diariamente a través de la persecución, las pruebas de fe, las pruebas y las tribulaciones. Porque sus ojos están permanentemente fijos en el autor y consumador de su fe. Tranquiliza saber que una corona de justicia lo espera. Porque peleó la buena batalla de la fe, porque sabe que pertenece a la tribu del León de Judá, que ha prevalecido. Porque un verdadero discípulo es como el antiguo himnario del Evangelio de 1865 escrito por Sabine Baring-Gould y Arthur Sullivan. Es un soldado cristiano que avanza hacia la guerra con la cruz de Jesús yendo delante. Porque Cristo es su estandarte real que lo guía contra todos sus enemigos. Adelante en la batalla espiritual. Vean avanzar su estandarte. El discipulado y el discipulado es un término común en las iglesias, pero que también estamos desarrollando personas semejantes a Cristo. Con millones de cristianos nacidos de nuevo que sufren de analfabetismo bíblico y estilos de vida que se adaptan a la cultura. Debemos reevaluar cómo capacitamos a las personas para que sean verdaderos seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios requiere discípulos, no conversos. Discípulos que conozcan a su Dios y tomen su cruz diariamente, muriendo al orgullo y la justicia egocéntrica, y perseverando hasta el fin de los tiempos haciendo la voluntad perfecta de Dios. Jesús ministró a las multitudes en al menos 17 ocasiones según la Santa Biblia. Sin embargo, hay aproximadamente 46 menciones en la palabra de Dios donde pasó su tiempo en privado con sus discípulos. En esos entornos de grupos más pequeños, capacitó a sus seguidores comprometidos para sus propios ministerios. Ministró 1 a 1, 1 a 2 y 1 a 3. En otras ocasiones, su ministerio se llevó a cabo 1 a 12. También proporcionó capacitación en el trabajo con los 70, y pasó algún tiempo de aprendizaje con los 120 en el día de Pentecostés. Así como también hizo hincapié en los 500 en Galilea, después de su resurrección de la tumba después de 3 días. Id y haced discípulos, enseñándoles a obedecer, es y fue. Y sigue siendo la gran comisión de Mateo 28, 19 a 20, para la Iglesia de Dios en cualquier siglo. La obediencia para hacer la voluntad de Dios requiere disciplina y discipulado a través y por la dirección del precioso Espíritu Santo. La gran comisión tiene 2 partes.
La primera es que vayamos y hagamos discípulos. La segunda no es menos importante. Pero la mayoría de las veces se deja de lado y se la deja en segundo plano, si es que se la usa. Es para enseñarles, a los discípulos aprendices, a obedecer. De hecho, no puede haber un discípulo sin este entrenamiento. Y no puede haber entrenamiento sin rendición de cuentas. El objetivo principal de la Iglesia del Dios viviente y verdadero hoy, como lo delineó el Señor Jesucristo, es que los discípulos de Jesucristo desarrollen a otros hombres y mujeres para que sean discípulos. El discipulado debe estar al frente de nuestros esfuerzos. Todo lo que hacemos, decimos y enseñamos debe considerarse al preguntarnos: ¿cómo nos ayudará esto a hacer discípulos y no solo conversos? La manera más eficaz de capacitar y equipar a las personas para cualquier habilidad es brindándoles modelos y oportunidades eficaces para practicar la habilidad en sí. Jesús de Nazaret usó su fe, pues enseñó, capacitó, equipó y luego liberó y supervisó personalmente su modelo de capacitación en la fe para sus discípulos. Después de llamar a los discípulos escogidos, los llevó consigo, enseñando y sanando a los enfermos, los ciegos y los cojos mientras iba. Luego, después de que pensó que los discípulos habían visto y aprendido lo suficiente para intentarlo por sí mismos, los comisionó, les dio poder. Les instruyó y les dio a todos su sello de autoridad al enviarlos a hacer las mismas cosas en su nombre. Este modelo de entrenamiento no debería ser diferente para aquellos que desean llevar a otros a una comprensión completa y caminar a semejanza de Cristo. El libro de Romanos capítulo 10, versículos 14 y 15 dice estas palabras: ¿cómo, pues, invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin que haya quien les predique? ¿Y cómo predicará alguien si no fuere enviado? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la buena nueva. En el libro de 2 Corintios capítulo 5, versículo 18 dice esto: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Todo cristiano nacido de nuevo que ha confesado con su boca y ha creído en su corazón que Jesucristo es el Señor, y ha sido bautizado en agua bajo las aguas bautismales al igual que Jesucristo de Nazaret y no rociado como un católico. Esa persona, ya sea joven o mayor, negra o blanca, hombre o mujer, ha recibido graciosamente el ministerio de la reconciliación. Gloria a Dios. Amén. Así que todos deberíamos ocuparnos de los asuntos de nuestro Padre, de ganar almas que están perdidas en este mundo para Cristo Jesús. Porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, y la mies es mucha, pero los obreros pocos. Así que Dios requiere que seamos productores de fruto. Y en términos espirituales, el fruto representa a las almas perdidas. Uno de mis predicadores ingleses antiguos favoritos, que estudié y aprendí de él cuando era estudiante maduro en el Bible College en Tottenham, al norte de Londres, Inglaterra, después de convertirme en cristiano nacido de nuevo en noviembre de 1993. Fue la historia de vida y los testimonios de John Wesley. Fue un clérigo cristiano inglés, teólogo y un destacado evangelista metodista que fue uno de los principales líderes de un movimiento de avivamiento dentro de la Iglesia de Inglaterra conocido como metodistas. En el siglo XVII, John Wesley se convirtió en el predicador más influyente de Inglaterra. Recorrió más de 225.000 millas a caballo,
montado en varios caballos que poseía. Uno de los cuales era un hermoso caballo blanco que creo que se llamaba Gospel. Él predicó más de 44.000 sermones y estableció sociedades cristianas en todo el mundo de habla inglesa. Dijo estas palabras cuando estaba vivo: Dadme 100 predicadores que no teman nada más que el pecado y no deseen nada más que a Dios, y no me importa un bledo si son clérigos o laicos. Solo ellos sacudirán las puertas del infierno y establecerán el reino de los cielos en la tierra. Ya que vosotros tenéis una sola tarea en la tierra: salvar almas. Así que, por el gran amor de Dios, sus tiernas misericordias y su asombrosa gracia, convirtámonos en verdaderos discípulos disciplinados al ser ganadores de almas para Jesucristo. Especialmente en estos últimos días antes de que Cristo regrese. Amén, amén y amén. Chao y que Dios os bendiga de parte de Daniele Luciano Moscal de Parola d'Amore Ministries.